nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor, en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 1. Vamos a finalizar esta noche este pasaje bíblico y, si el Señor nos lo permite, iniciamos con el capítulo 2. Capítulo 1, versículo 27 y 28. Capítulo 1, versículos 27 y 28. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Muy bien, entonces lo leemos juntos y dice de la siguiente manera. Versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Oramos. Padre y buen Señor, en esta noche, háblanos al corazón a través de tu palabra, instrúyenos, fortalécenos, bendito Dios. Queremos aprender, queremos recibir de ti. Que el momento de retirarnos de este lugar lo hagamos de manera diferente de como hemos llegado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Meditábamos la semana pasada que cuando el apóstol Pablo, antes de eso, no pierda de vista el propósito o uno de los propósitos por los cuales el apóstol escribe la epístola a los Filipenses. Uno de esos propósitos, y es el primero que comenzamos a meditar, era informar o dar a conocer a los hermanos en Filipos cuál era su condición en el encarcelamiento allá en Roma. Entonces ya leímos que el apóstol les dice: mis prisiones se han hecho patentes en Cristo Jesús. Decíamos en esa oportunidad que el apóstol estaba diciendo todos en el pretorio, como quien diría, todo el cuartel de la guardia romana sabe por qué estoy allí. Y a todos los que llegaban a cuidarlo, el apóstol tenía la libertad para poderles compartir el mensaje. Y si nosotros pensáramos qué tan efectivo fue el mensaje de Pablo estando él preso, pues fue bastante efectivo, puesto que cuando usted lee la epístola a los romanos, usted ve cómo el apóstol manda saludos, dice a los de la casa de César, en otras palabras, a los que están, o los que servían a César, ¿verdad? O los que estaban como trabajadores o los que estaban en el palacio de César, por decirlo de esa manera, los allegados, los que ostentaban un cargo, una responsabilidad. El apóstol les manda saludos. Entonces significa que algunos de ellos efectivamente fueron alcanzados con el mensaje. También el apóstol manifiesta o le expresa a los hermanos en Filipos esa indecisión, esa condición que había en él entre permanecer con vida para continuar desarrollando la obra o partir con el Señor, que dice él, pues para mí es mucho mejor. Y tiene mucha lógica cuando, hermanos, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la salvación, hablamos del reino celestial, hablamos del Padre, hablamos de todo eso, pues es normal que saber que vamos a estar o que vamos a partir de este mundo, en lugar de generar angustia, en lugar de generar temor, debe generar expectativa, emoción, porque va a ir al encuentro de su Creador, al encuentro de nuestro Creador. Pero el apóstol dice, para mí el vivir es Cristo, o sea, yo me quedo, Dios permite que yo permanezca con vida y pues yo quiero servir, quiero ser productivo.
Pero si a Él le place llevarme, independientemente de cuáles sean las circunstancias, pues por mí encantado, estoy listo, estoy preparado. ¿Para qué? O para quedarme o para irme. Esa era la condición del apóstol. Ahora llegamos al punto que ahí sí, en que nos quedamos la semana pasada. El apóstol viene y le dice a los hermanos de Filipos, les solicito que se comporten como es digno del evangelio de Cristo. ¿A qué se refería el apóstol con esa expresión? A las convicciones o a la convicción cristiana. Poníamos ejemplos la semana anterior, mis estimados hermanos, de que en el país hubo o ha habido un auge maravilloso, un auge tremendísimo del evangelio, del crecimiento del evangelio en nuestro país. Y algunos afirman que llamémosle ese crecimiento, ese avivamiento, le llamarían algunos otros, comenzó en el periodo de la guerra. Terminó el periodo de la guerra, hermano, y las iglesias tuvieron mayor libertad para desarrollar sus actividades, para hacer vigilias y todo eso. Posterior a eso vino una época de mucho sensacionalismo, de mucho amarillismo, que fue el cambio del milenio. Decíamos la semana pasada que a muchos les generó tanta expectativa, ¿verdad? Tanto temor en el caso de algunos otros, que la gente se abocó más por aspectos emocionales que por convicciones espirituales, se abocó a las congregaciones. Les compartía que al menos nuestra iglesia central y algunas otras filiales que ya existíamos en aquella época, se hizo culto a la 1 de la madrugada del 1 de enero. Y algunos pensaban, bueno, y la gente va a venir a la 1 de la madrugada. La gente llegó. Pero ¿por qué la gente llegó a la 1 de la madrugada a las iglesias? ¿Por qué la gente no se quería ir de las iglesias? No era por el amor ferviente que tenían por Dios, sino era por la inseguridad, por el temor, incluso por la superstición que gobernaba en ellos. Eso es lo que los hizo estar allí. A tal punto, hermanos, que los años han pasado y en este tiempo, ahora hemos llegado casi a la misma condición del tradicionalismo. En el tradicionalismo, o usted le pregunta a alguien, por ejemplo, si es católico, y si le dice que sí, después le pregunta, ¿usted es católico profesante o practicante? Y hemos llegado al punto de nuestro tiempo en donde medio mundo le dice que es cristiano. Medio mundo le dice que es cristiano. Y cuando usted encuentra a alguien así, ahora también hay que preguntarle, ¿y usted es cristiano? Sí, le dice, por la gracia de Dios, practicante o profesante. No, yo soy cristiano. ¿Y cuándo fue la última vez que fue a la iglesia? Semana Santa del 2003. Desde entonces no ha llegado, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que fue a la iglesia? La Navidad del 2015. Mis estimados hermanos, hemos llegado a ese punto. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha pasado? Simple y sencillamente algo que hemos dicho acá por mucho tiempo. El tiempo se encarga de demostrar lo que es verdadero. Entonces, algunos después de 5 años, después de 6 años, después de 10 años, simple y sencillamente que vivían por emociones más que por convicciones, simple y sencillamente comenzaron a apartarse, a alejarse. Dicen algunos en lenguaje religioso, no cristiano, religioso, me enfrié. No se enfrió, hermano. No se enfrió. Simple y sencillamente perdió la emoción que lo impulsaba. ¿La que le dije? La emoción. ¿Qué perdió? La emoción. Hay una palabrita que es digna de ser tomada en cuenta. Es que estoy, ¿qué decimos? Desmotivado. Si está desmotivado, entonces ¿por qué vive? ¿Por qué se mueve? Por emociones. Porque cuando hay convicción, entonces tomamos las palabras del apóstol Pablo cuando dice, ¿qué pues podrá separarme del amor de Cristo? ¿Qué me podrá separar del amor de Cristo? Persecución, angustia, pestilencia, enfermedad, espada. ¿Qué me podrá separar?
¿qué me podrá separar? Hay persecución y bueno, y aquí va a hablar un poco de eso, de esa persecución que había en aquella época. Que hay críticas, que hay esto. ¿Qué nos podrá separar? ¿Qué nos podrá apartar del amor de Cristo? Y esa es la reflexión que hace el apóstol. Porque dice la siguiente parte del versículo. Vea usted lo que dice. Versículo 27, segunda parte. Hoy dice que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Esa es la convicción de la que habla el apóstol, que permanezcáis firmes. La vez pasada le decía, ¿cuánto tiempo estiman algunos de cuando el apóstol estuvo en la ciudad de Filipos hasta que se escribió la carta a los filipenses? Algunos estiman aproximadamente entre 8 y 12 años, hermano. Entre 8 y 12 años. Desde que el apóstol estuvo con ellos hasta que el apóstol les escribe. Y les dice, miren, que lo que yo oiga de ustedes, que aquel mismo sentir que tenían cuando yo estuve con ustedes, permanezca hasta el día de hoy. Que no se haya disminuido, que siga estando con esa misma intensidad. Por eso es que decíamos la semana pasada, hermano, no tiene sentido decir lo que nosotros fuimos o lo que nosotros hicimos. Lo que tiene sentido es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros somos. No, lo que hacíamos no. No, si yo antes esto, yo antes aquello otro, yo servía, yo que evangelizaba, yo predicaba. Pues mire, lo que hacía no tiene caso ya en este momento. Aquí lo que importa es lo que hacemos, lo que hacemos. ¿Cuán productivo yo era? No, eso no tiene razón de ser. ¿Cuán productivo yo soy? Por eso el apóstol dice que oiga, que están involucrados. Voy a parafrasear esto, que están involucrados con la misma intensidad que cuando yo los conocí, que esa intensidad no disminuya. Es bonito regresar a un lugar y encontrar a los mismos servidores de hace 10 años, encontrar a los mismos servidores de hace 5 años. Eso es bonito, eso es bonito. O mejor todavía, encontrar hermanos que en aquel tiempo no estaban sirviendo y ahora están involucrados. Eso es agradable. Eso es agradable, pero es lamentable cuando, imagínese usted, regresar a un lugar después de, no le ponga 5 años, póngale 3 años, vaya, 3 años, y la mitad de aquellos servidores que habían hace 3 años ya no están. Y la pregunta, ¿por qué? Argumentos siempre van a haber. Porque se peleó con la hermana fulana, porque se peleó con el hermano fulano, porque el otro se le quedó viendo mal, porque el otro le quedó debiendo dinero, porque el otro no sé qué, porque el otro no sé cuánto. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que lo movía? ¿Qué es lo que lo movía a hacer las cosas? ¿Qué es lo que lo movía a servir a Dios? ¿Qué es lo que lo movía? Porque si el argumento sería, porque se enojó con el hermano fulano, porque se enojó con la hermana fulana, y que por eso ya dejó de servir. Bueno, ¿y cuál es su convicción entonces? ¿Cuál es su convicción? Yo le podría poner un ejemplo bien sencillo. ¿Cuántos se molestarían enormemente? Y han habido casos, hermano. Han habido casos que se molestarían enormemente, que le regañaran, vaya. No lo vamos a poner otra situación, que le regañaran a su niño en escuela bíblica. ¿Y quién te regañó? La hermana fulana, el hermano Álvaro fue. Espérate que ahorita lo agarro. Más que tiene buen lomo, ¿verdad? Espérate que ahorita lo agarro. Ahorita lo agarro. Y qué barbaridad, y esos servidores, y no sé qué, y no sé cuánto, y entonces ya no voy. Yo le pregunto, ¿y en la escuela? ¿Cuántas veces la maestra ha regañado a ese cipote? Mamá, fíjate que la profesora me regañó y me dijo esto y ya te me jaló el pelo. Algo le hiciste, por gusto no puede haber sido. Y el siguiente día, no quiero ir, pues se va para la escuela. ¿Se imagina que tuviéramos una convicción similar? Pero para lo espiritual. Para lo espiritual. Ya no quiero ir a la iglesia porque me quedo viendo mal el hermano. Mire, el hermano tiene ojos de cielo.
En uno tiene nube y el otro le rampaguea, así, ¿ve? Entonces en una vez se le quedó viendo feo y ya está diciendo que algo le hizo, por algo ha de ser. No, hermano. O sea, situaciones así. ¿Cuáles son nuestras convicciones? ¿Cuáles son nuestras convicciones? Y el apóstol dice, miren señores, que yo quiero oír de ustedes que están con la misma intensidad. Ahora, dice el siguiente versículo. Y aquí está la parte que le decía, la persecución que existía en aquel tiempo. Y en nada, ¿qué dice? Intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Mis estimados hermanos, ¿quiénes eran los principales opositores del evangelio en aquel tiempo? En aquel tiempo, ya más o menos habíamos hablado de que Roma no se metía mucho, casi que nada, en las cuestiones religiosas. Si parte de los beneficios que permitía el imperio romano, era que ellos podían practicar su religión. Eso no era problema. Si la persecución más fuerte que la iglesia tuvo, tristemente, era por parte de los religiosos de la época, de los judaizantes, o pongámoslo en otras palabras, de los practicantes del judaísmo. Ellos eran los enemigos más fieros, si lo quisiéramos llamar de esa manera, de los cristianos. Eran ellos que eran capaces, hermanos, de perseguir a muerte. Eso usted lo puede leer en Hechos de los Apóstoles. Porque los judaizantes, entre ellos los fariseos, los saduceos, ¿verdad?, que eran muy apegados a la ley, eran capaces, hermanos, de perseguir a muerte a alguien que profesara algo diferente de lo que ellos consideraban como sagrado. Y uno de ellos fue el mismo apóstol Pablo. Cuando estaban matando a Esteban, dice que los que lo apedrearon pusieron las ropas a los pies de un joven llamado Saulo. O sea que Saulo consintió la muerte de Esteban. Y cuando iba a Damasco, cuando Dios se encontró con él iba a perseguir cristianos. Ese era el celo que había, y esos eran los que se oponían. Y aún los cristianos, hermano, en algún momento cedieron por temor. Y aún no le puedo decir quizás el principal líder, pero uno de los líderes más representativos del cristianismo de ese momento también cedió, para que vea usted el nivel de influencia, también cedió ante los judaizantes. ¿Quién fue ese líder cristiano que cedió en cierta manera frente a los judaizantes? Nada más ni nada menos que don Pedro, hermano. El apóstol Pedro. Tanto así que el apóstol Pablo lo exhorta. Y dice, y lo confronté, dice Pablo, porque era digno de condenar. ¿Cómo es posible, Pedro, que estés cediendo a las presiones de los judíos? Me refiero a la religión de los judíos. Que estés cediendo ante la expresión de los judíos, obligando a circuncidar a los cristianos. Porque para el judío, la religión del judío, un aspecto fundamental para alguien que se convertía a su fe o a su religión era la circuncisión, por el caso de los varones. Porque era la señal del pacto. Porque era la forma de decir, sí, efectivamente está creyendo en el Dios de Israel. Entonces el apóstol Pedro estaba consintiendo esa situación. Y Pablo lo confronta y dice, ¿cómo es posible, Pedro? Es digno de condenar. No tenías por qué ser tolerante ante esa situación. Aspectos doctrinales. Porque flaqueó en su convicción. Hay un video que anda rondando ahí en las redes sociales. Si usted tiene tiempo y suficientes datos, ¿verdad?, véalo, se lo recomiendo. El representante de la comunidad islámica en el país entrevista a un converso al Islam
que lo presenta como un ex pastor. Y el susodicho dice que fue pastor del tabernáculo. Lo curioso es que hay un grupo de pastores de acá, de toda la zona central, y cuando salió el dichoso video, alguien dijo, mire, ¿y quién lo conoce? Nadie daba fe del muchacho usted. Y dije que fue pastor, dice, mire, ¿quién lo conoce? Dicen que es en Soyapango, y parecieron todos los de Soyapango. Tirando la, digo, no, tirando la mano, los pastores de Soyapango. Y dicen, miren, o sea, apareció uno ahí diciendo, miren, yo tengo 18 años de estar trabajando acá en la zona, y yo no sé quién es. Hasta que por allá apareció uno y dijo, ah, sí, digo, sí estudió en el seminario, sí es cierto. Sí es verdad, estudió en el seminario. Sí es cierto, se graduó. Pero muchacho, no era normal, comenzaron a decir. Todo el tiempo desvarió, todo el tiempo nunca tuvo convicción. O sea que académicamente tuvo la posibilidad de responder los exámenes, académicamente. Pero espiritualmente siempre dio evidencias de la carencia de convicción espiritual que tenía, en primer lugar. En segundo lugar, cuando se comienza a escuchar los argumentos, se da cuenta que son argumentos vacíos. Son argumentos vacíos. Este mismo muchacho, este representante de la comunidad islámica, estaba en una ponencia y estaba diciendo algo que cuando nuestras convicciones no son firmes o cuando no nos atrevemos a preguntar, probablemente pueda sentir cierta inseguridad, mis estimados hermanos. Porque él estaba diciendo algo. Decía, ¿de dónde sacan el nombre Jehová? Si en los originales el nombre de Jehová no existe. Si Jehová no es el nombre del Eterno. Entonces, y quiero decirles algo, yo creo que ya hemos hablado de eso acá en más de una oportunidad. Yo decía cuando estaba viendo, bueno, eso no es nuevo. Yo quisiera pensar, decía mientras lo veía, yo quisiera pensar que si algún hermano de la iglesia, de esta iglesia, no estoy hablando de ninguna otra, de esta iglesia, si algún hermano ve eso, yo esperaría dos cosas. Primero, que se acuerde lo que alguna vez se ha dicho acá. ¿Qué es lo que se ha dicho acá alguna vez? Mire, en el idioma original, o mejor dicho, lo que nosotros tenemos en nuestras manos no es, hermano, el idioma original, es una traducción de la palabra. Y en las traducciones tenemos que entender que hay cosas del hebreo que no se traducen literalmente. En el hebreo no hay vocales, por ejemplo. Entonces no puede ser el nombre Jehová. Y en las mismas Biblias que nosotros tenemos, en algunas de ellas, allí hay una explicación bien bonita del nombre de Jehová. Dice que se deriva por porque en la traducción, para que tuviera sentido, le agregaron vocales al tetragramatón, se llama, YX, no me acuerdo cómo está lo que se deletrea allí, pero ahí está. O sea, no es nada del otro mundo lo que están diciendo allí. No es nada que digan, ¡oh! Los cristianos, me he dado cuenta que estaba perdido, hoy he conocido la verdad. No, un cristiano con convicción, que le gusta aprender, va a decir, no, si eso ya lo sabía. O si no lo sabía, por eso tiene la oportunidad de preguntar. Yo siempre he dicho, pregunte, hermano. Pregunte. Es que me da pena. Pena es robar, decía la abuelita, ¿verdad? Pregunte. Afirme sus convicciones. Porque oposición, hubo en aquel tiempo, oposición hay en este tiempo. Lógicamente es muy diferente. En aquel tiempo había que pagar con la vida. Ahora no. Ahora a lo mucho, ¿verdad? Lo molestan, a lo mucho pues le van a hacer una crítica, a lo mucho van a esperar, qué sé yo, ¿verdad? Una reacción inapropiada de nosotros para ser objeto de crítica. No es la misma persecución de aquel tiempo, pero sí existe, pero sí hay, que en algún momento van a hacer o van a procurar que nosotros nos veamos mal. Ahora, eso es, en cierta medida, eso es lógico. Jesucristo dijo, si esto hacen con el árbol verde, que era Él, ¿qué no van a hacer con el seco? Que somos nosotros, hermano. Entonces no es nada de extrañar. Ahora, el punto es lo que dice el apóstol. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. O sea, para
los religiosos de aquella época, para los promotores del judaísmo, cuando había un converso, era, hermano, perdición. Tanto así que en Hechos de los Apóstoles, y siempre lo voy a citar Hechos, porque Hechos es como el contexto de todo el Nuevo Testamento, hermano. Si usted quiere conocer un poco el contexto de todo el Nuevo Testamento, tiene que leer Hechos de los Apóstoles, el único libro histórico del Nuevo Testamento. Entonces, hubo una discusión en aquel tiempo. Estaban hablando, hermano, ¿qué le puedo decir? Los más representativos maestros de aquella época del judaísmo, porque estaban discutiendo de que los cristianos estaban proliferando demasiado. Parecía plaga aquello. Entonces, y que cómo hacían para poder detener el avance del cristianismo. ¿Cómo podía hacerse? Había que buscar una forma, una estrategia para detener el avance de los cristianos. Ya en aquella época, hermanos, ya corrían rumores para desvirtuar la figura de Jesucristo. Cuando Jesucristo resucitó, cuando los guardias romanos, hermanos, podían dar fe de que efectivamente había resucitado, ¿qué dijeron los sumos sacerdotes o los sacerdotes de la época? ¿Qué dijeron? Ustedes digan que sus discípulos vinieron y lo hurtaron de noche. Ahora, esa declaración representaba la muerte para el soldado o para la guardia romana, porque para ellos que un prisionero se les escapara era digno de muerte, o no digamos, pongamos en el contexto de ellos, que un preso se les escapara era digno de muerte, no digamos un muerto, hermano. No sé si me entiende la idea. No digamos a alguien que cómo se les va a escapar un muerto, en la lógica de ellos, ¿verdad? Entonces los sacerdotes le dijeron, miren, nosotros nos vamos a encargar de resguardar su integridad. Pero si alguien les pregunta, ustedes digan que los discípulos vinieron y lo robaron. Y cuando usted lee esa porción en el Evangelio, dice que ese rumor todavía, hasta el día de hoy, dice la Escritura, se mantiene. Cuando dice el día de hoy se refiere a la fecha de la Escritura del Evangelio, que el más reciente es el de Marcos, el primero fue el de Marcos en el año 46 y el de Juan en el año 90. O sea, hasta esa época corría el rumor de que robaron el cuerpo y lo escondieron. Oposición siempre ha habido, siempre va a haber, repito, de diferente magnitud. Entonces el apóstol exhorta, dice, miren, para ellos es perdición que alguien venga y que cree en Jesucristo. Para ellos era una forma de decir, hermano, bueno, un sentir similar a los religiosos de esta misma época, que no ven el avance, o mejor dicho, el crecimiento en la fe de una persona, sino lo que ven es la pérdida de un converso, la pérdida de un feligrés, dirían algunos otros, la pérdida de eso. Mis estimados hermanos, dice la Escritura, y sigamos leyendo, versículo 29, porque a vosotros, o sea, a los creyentes de Filipos y por consiguiente a nosotros también, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también, ¿qué dice, hermano? Que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Se lo explico de esta manera. Para los creyentes de aquella época, era una forma, digamos, no de orgullo tal vez, sino más bien era una cuestión honorable para el creyente de aquella época, sentirse partícipe de los mismos sufrimientos de Jesucristo. Era una forma de decir, no, pues, o sea, no soy ni siquiera digno. Bueno, el apóstol Pedro cuenta la tradición, no la Biblia, sino la tradición, que el apóstol Pedro, hermanos, murió crucificado, pero repito, la tradición dice que murió crucificado en Roma, pero que murió cabeza hacia abajo, porque expresó que él no era digno de morir como su Señor. O sea, ese era el sentir de muchos creyentes en aquella época.
Ahora, reitero, eso dice la tradición, no dice la Biblia, sino la tradición. Pero los creyentes consideraban en alguna forma orgullosos de ser partícipes de la persecución y del sufrimiento del Señor. Ahora, para nuestro tiempo, alguien diría, ¿y para nuestro tiempo qué? Se lo voy a poner en estas palabras, en las palabras que expresaba nuestro pastor general. Algunos lo recordarán. Algunos lo recordarán. El pastor general decía, mire, si a usted no lo están señalando, si usted no lo están haciendo nada por causa del Evangelio de Cristo, es porque usted no está haciendo nada. ¿Alguien recuerda cuando decía esas palabras? No está haciendo nada, decía él. No está haciendo nada. Porque si está haciendo algo, usted va a ser objeto de crítica. Y ya vas otra vez para la iglesia. Y no te basta. Y vas el lunes, y vas el martes, y vas el miércoles, y vas el viernes. Y el sábado te vas desde las 3:30 o de las 3 de la tarde. Venís a las 8 y a las 7 ya vas de regreso. No, fanático. No, que vos te lavaron la cabeza. No, y cualquier situación así. Yo les he contado de un muchacho que su indignación era la siguiente. Cuando me comentó indignado, me decía, mira, me decía, yo antes no iba a la iglesia. Yo antes los fines de semana iba a jugar fútbol y después de jugar fútbol me emborrachaba y llegaba a la casa así medio zapatón. Entonces, y llegaba a tener problemas en la casa, a gritarle a los hijos, a pegarle a la señora, gran relajo. Entonces me decía él, mira, cuando yo llegaba hacia la casa, nadie decía nada. Nadie, ninguno de mis vecinos decía nada. Porque es normal, ¿verdad? Llegó Bolo, ve, ya está pescozando a la señora otra vez. Normal. Pero de repente, hermano, conoció al Señor y ya no se iba a jugar fútbol los fines de semana, sino que ahora agarraba para la iglesia. Entonces cuando lo veían salir, hermano, con Biblia en mano, bien vestidito, ahí sí comenzaban a molestarlo. Ve, allá va el hermano, amén hermano, sí hermano, aleluya, sí hermano, no sé qué. Mira, me decía, ahora que estoy procurando hacer las cosas bien, me molestan, y como antes cuando llegaba borracho nadie me decía nada. Y la respuesta es, mis estimados hermanos, porque simple y sencillamente siempre hay alguien interesado en poner obstáculos para que usted no siga creciendo en su relación con Dios. Siempre va a haber alguien interesado, y el principal interesado es aquel que describe la Escritura, que vino para robar, matar y destruir. Ese es el detalle. Entonces, el apóstol Pablo viene y le dice a los hermanos, miren, esa condición, no hablemos de sufrimiento, hablemos de esos tropiezos que en la vida cristiana o en la vida espiritual van a encontrar. Entienda que es porque algo bueno está haciendo. Por algo bueno está haciendo. Porque cuando esté haciendo todas las cosas malas, nadie se va a meter con usted. Nadie se va a meter con usted. Existía un concepto antiguamente que decían que el diablo está metido, decían, en los lugares de perdición. Y alguien hizo una reflexión bien sencilla y dijo, no, eso no es cierto. El diablo no está metido en los lugares de perdición, si eso ya los tiene ganados. ¿Dónde está metido? Donde puede generar disensión, donde puede ser tropiezo para el crecimiento de su fe, donde puede en alguna medida estropear el avance de su comunión con Dios. Allí, y eso es lo que hay que identificar. Entonces, ser partícipes, repito, hermano, de los sufrimientos de Cristo, en este tiempo no es cuestión, repito, como en aquella época, ¿verdad? Persecuciones a muerte, desterramiento, tantas situaciones. No, en este tiempo tiene que ver con eso. Ahora, y cuando esa situación suceda, el señalamiento, la crítica, la burla y todo eso, entiendes que es porque algo bueno está haciendo. Es por eso. Entonces, el apóstol reflexiona y dice en el versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. ¿Cuál era el conflicto que ellos habían visto en el apóstol? El conflicto de no sé qué decidir, si quedarme o irme con el Señor. Como quien dice, ¿verdad que entienden mi lenguaje? En otras palabras, el apóstol le dice a los hermanos de Filipos, ¿verdad que entienden mi lenguaje? ¿Se dan cuenta que a veces uno no sabe qué decidir? Si irse con el Señor y disfrutar de estar en su presencia, o quedarnos siendo útiles
en su obra. Y por eso dice la última parte, y ahora oís que hay, o sea, lo que ellos vieron en el apóstol y lo que siguen viendo en él, ese sentir. Porque, mis estimados hermanos, dígame usted, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que nosotros hablemos tanto del perdón, de la salvación, de la eternidad, del cielo, si nosotros tuviéramos temor de llegar allá? Si tuviéramos temor, tuviéramos inseguridad de llegar allá. Hablamos hace un par de semanas, decíamos, no se trata, hermanos, de tener un sentimiento suicida, ¿verdad? No se trata de eso. No se trata de decirle, hermanos, ¿cuántos se quieren ir con el Señor ya? Y todos digan, sí, yo me quiero ir ya, mejor me muero, ¿verdad? Porque esto está así, esto está mal. No, no se trata de tener un sentir así. Se trata de saber que todos un día, a menos que Cristo venga, todos un día vamos a partir. Y el punto es, ¿está listo para ese momento? ¿Está listo para quedarse y está listo para irse? ¿O cuál es su condición? Porque estar listo para quedarse es, bueno, yo quiero quedarme, pero haciendo algo, ¿verdad? Haciendo algo. ¿Alguna vez alguien de su casa le ha dicho, o cuando usted les dice que vienen para la iglesia, bueno, vámonos para la iglesia? No quiero ir o me voy a quedar. Ah, pues si te vas a quedar, te vas a quedar haciendo algo. Así limpieza, lavar los platos, los platos incluyen las ollas también, por si acaso. Bañas a Popi, limpias la jaula del perico. Y lo más extremo, ordenas tu cuarto. O sea, no te vas a quedar haciendo nada, ¿verdad? Si te vas a quedar haciendo algo. Y el ratito ya viene con la Biblia en la mano. No, vámonos para la iglesia. Me acaba de surgir la espiritualidad. Entonces póngalo usted en una condición similar. Que Dios le diga, vaya hijo, ¿te querés venir o te querés quedar? Y usted diga, pues no me la pones fácil, Señor, porque de irme, pero ¿cómo me vas a llevar? No, si te querés venir, pero es que creo que todavía no estoy preparado. Entonces acepta al Señor de una vez, hermano. Porque si está plenamente listo, repito, para irse como para quedarse, ¿te querés venir? Bueno, si me querés llevar, vámonos, Señor, vámonos. Démosle. Si por eso estamos, que somos transitorios. Vámonos. ¿O te querés quedar? Bueno, si me vas a dejar, pero dame la capacidad, las herramientas, las condiciones para ser productivo, porque no me voy a quedar allá abajo, no me voy a quedar ahí en la tierra, haciendo nada. O sea, hay que ser productivos. Entonces, ese es el sentir que menciona el apóstol. Ahora, siguiendo la misma línea, no pierda de vista eso, porque es una epístola, es como una carta, no son eventos separados los unos de los otros. Siguiendo esa misma línea, el apóstol ahora va a hacer una reflexión, porque no olvide que el apóstol les venía diciendo, miren, yo quisiera oír de ustedes que están con ese mismo sentir de servicio, de trabajo. Ahora, si les habla de ese mismo sentir, hay una característica que el apóstol, en la cual el apóstol va a reflexionar. Y esa característica, buenísimo sería que fuera la misma también para esta época. ¿De qué le va a hablar el apóstol a partir del capítulo 2? Le va a hablar o le va a exhortar respecto a la unidad. La primera parte decíamos, informar de su condición en Roma, y esta segunda parte tiene que ver con una exhortación, no todo el capítulo, una parte del capítulo tiene que ver con la exhortación a la unidad. Solo iniciémoslo para que tengamos una idea. Dice capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, ¿qué más dice, hermano? Complementad mi gozo, sintiendo, ¿qué dice? Lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pongámoslo en contexto. ¿Se quieren ir con el Señor? Vámonos. No me quiero ir todavía. Vaya, si se va a quedar, como veníamos diciendo, ¿verdad? Si se va a quedar, pues se va a quedar haciendo algo. Y una condición que debe caracterizarlos es que puedan tener un mismo sentir. Porque no podemos trabajar en pos de la obra de Dios si no tenemos un mismo sentir. Hermanos, las instituciones
establecen una visión. En el aspecto organizacional establecen una visión. ¿Cuál es su razón de ser? ¿Qué es lo que quieren lograr? Establecen una visión. Bueno, una misión y una visión, pero hablemos de la visión. Que es como lo que les va a dar identidad. Ahora, la iglesia, no hablemos solamente de esta, la iglesia en sí tiene una visión. Una visión. Cualquier iglesia que se salga de esa visión, pues simple y sencillamente está fuera del lugar. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Ganar almas. ¿Cuál es la visión de la iglesia? Ganar almas. ¿Qué queremos nosotros como congregación? ¿Qué queremos? Nosotros podemos querer una congregación grande, eso no es malo. Queremos unas instalaciones grandes, eso no es malo. Pero si esa es nuestra prioridad, estamos fuera del lugar, hermano. Estamos fuera del lugar. ¿Cuál es nuestra prioridad y en función de qué se planifican las actividades o las cosas que se hacen en la iglesia? ¿En función de qué? En función de que más personas conozcan a Jesucristo. ¿Por qué se organizó la actividad del Día del Niño? Para ganar almas, hermano. Para ganar almas. Y usted pregunta, ¿y cuántas se ganaron? Aquí, 3. Aquí. Aquí. Una en el templo y 2 en las aulas de escuela bíblica. Valió la pena, hermano. Valió la pena. ¿Por qué se establecen 2 semanas de escuela bíblica de vacaciones? Porque siempre vienen más de algún jovencito, algún niño por primera vez. Y si por un niño hay que trabajar 2 semanas, 4 horas diarias, hermano, para que un niño se convierta, vale la pena. Vale la pena. Vale la pena. Si los hermanos vienen acá a las 3 de la tarde a preparar 240 porciones de alimento y regresan a sus casas a las 8:30 de la noche para ganar un alma, vale la pena, hermano. Vale la pena. Vale la pena el tiempo, la inversión, el esfuerzo, vale la pena. ¿Por qué razón? Porque el fin primordial de la iglesia es que las almas se conviertan ¿a quién? A Cristo. A Cristo. Y si de repente alguien de la iglesia no está de acuerdo con eso, dijera, es que mire, nosotros deberíamos organizar mejor, qué sé yo, ¿verdad? Convivencia. Hagamos un día, ¿verdad? Y donde todos traigamos algo de comer. Eso no es malo, hermano. Lo malo es que esa sea la prioridad. No, mire, aquí compartamos entre nosotros. Oremos juntos aquí. Una ocasión vi una caricatura cristiana, que ya les he contado en varias oportunidades, porque me parece muy apropiada. Porque en la caricatura aparecía un edificio que representaba la iglesia. Y fuera del edificio había una especie de manifestación. Gente con carteles que decía, cristianos fuera, cristianos fuera. Y los hermanos salían con miedo por las ventanas, asomándose así con temor. Entonces cuando uno ve de manera rápida la imagen, uno dice, bueno, están echando a los hermanos. Y no, el sentido no era ese. El mensaje de la caricatura esa era que los no cristianos, los inconversos, le estaban diciendo a los cristianos, ya salgan de la iglesia, hombre, vengan a hablarnos. Ya basta estar allá encerrados todo el tiempo. Alguien me preguntaba, mira, me dice, no es del país, me decía, y para que la iglesia crezca, ¿qué hacen ustedes? Ayunan, oran, tienen un día donde se consagran para pedir que las almas lleguen. Yo no sabía si contestarle con vergüenza o no sé, hermano, pero decir, no, fíjate que no, le decía, no ayunamos para que las almas vengan, no oramos para que las almas vengan. Y entonces, ¿qué hacen? Me decía, salimos a hablarles. Pero antes de eso ayunan. ¿Cuál? Más se me decían esto, para hablar con ánimo.
Porque hay quienes tienen ese concepto. Mis estimados hermanos, la iglesia tiene un fin primordial, el cual debemos compartir todos los que la formamos parte. ¿Cuál es nuestro propósito como creyentes, como hijos de Dios? Ganar la mayor cantidad de almas que nos sean posibles hasta dos cosas: que Cristo venga o hasta que Él nos lleve. Y si ese es nuestro sentir, entonces ya tenemos el primer paso ganado de la unidad. Unidos en Cristo para atraer más personas a sus pies. Denle un fuerte aplauso, Señor, en esta noche. Vamos a orar. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.